Bueno, bienvenidos a nuestro primer episodio de Parchando entre Sombras. Es un espacio donde vamos a explorar lo inexplicable, lo que nos eriza la piel y nos deja sin aliento. Yo soy Ryan Hernández y comenzamos. Hey, gusto, yo soy Álvaro Gil. Bueno, como escucharon, nos encanta lo paranormal. Nos encantan todas esas experiencias que logran erizarnos la piel, que logran hacernos dudar de que lo real o lo que nuestra mente razona no es tan cierto como lo imaginamos. Todos hemos tenido en algún momento una experiencia paranormal, ya sea con una sombra, ver algo moverse, susurros, sueños, algo que simplemente no tiene explicación, algún suceso. Entonces, este podcast, este espacio es justamente eso. Vamos a hablar de historias, contar anécdotas, sucesos y la idea es compartirlos con todos ustedes. Sí, entonces básicamente si eres una persona a la que le llaman la atención los temas paranormales, los temas de misterio, tema ovnis, ufología, esoterismo, ocultismo, debes quedarte aquí con nosotros porque estamos seguros de que en algún momento te vamos a sacar algún buen susto o te vamos a erizar la piel. Entonces, comenzamos. Álvaro, quiero hacerte una pequeña pregunta. ¿Qué fue lo que te hizo creer a ti en lo paranormal? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, hay algo más? ¿Qué es esto? O sea, ¿alguna situación en la cual tuviste miedo de niño? Algo. Cuéntame. Pues bueno, básicamente recuerdo mucho cuando estaba pequeño, cuando tenía las famosas parálisis del sueño, porque tengo el recuerdo de cuando era niño, despertarme a mitad de la noche y no poderme mover, intentar hablar y no poder hablar, llamar a mis papás y no poder, y sentir la angustia de que algo iba a pasar o de que algo estaba detrás de mí. Creo que desde ahí empezó como mi afición o mi gusto o mi creencia hacia lo paranormal. Eso es algo que destaco mucho de mi niñez, que siento que influye demasiado. Vale, vale. Entonces, tú eres creyente que existe lo bueno y lo malo. Sí, yo creo que evidentemente hay luces y sombras, que estamos rodeados de ellas. Inclusive creo que a veces estamos más rodeados de las sombras que de la luz, pero soy consciente que hay una realidad más allá, de que hay seres, entidades que mueven hilos que no podemos ver, pero que podemos sentir. O que incluso en algunos momentos son tangibles en nuestra realidad y podemos lograr a ver algo de lo que está en el otro plano. Por ejemplo, a mí, en lo personal, desde niño, siempre he visto sombras, me han pasado sucesos, sustos. Entonces, no sé, de alguna u otra manera siempre he estado involucrado en ese medio, ¿cierto? Entonces eso es lo que me ha hecho a mí creer y pues me ha dado mucha curiosidad a través de todos estos años. Entonces, entonces por eso estamos aquí. Vamos a contar algunas de nuestras historias. La idea es que ustedes conozcan historias de varias personas que nosotros vayamos trayendo. Somos dos presentadores, Álvaro y mi persona, Brian. Entonces, entonces vamos a comenzar. ¿Qué historia recuerda usted, Álvaro, cuando era niño o reciente de algún suceso que lo haya marcado? Ok, ¿hay alguna en mi adolescencia? Es decir, que en mi adolescencia me gustaba mucho el tema esotérico, esoterismo, el tema del ocultismo, entonces me dedicaba a leer cuanta literatura de esotérica podía
Y recuerdo que alguna vez estaba leyendo el libro de las clavículas de Salomón, de las llaves menores. Y recuerdo haber leído un fragmento que estaba en latín. Tengo que abrir un paréntesis y no puedo decirles a ciencia cierta de que yo haya invocado algo o de que lo que yo estaba leyendo invocaba algo porque no sé qué decía y desde ese momento nunca volví a leer el libro, pero recité unas palabras y lo único que recuerdo de lo que medio hablaba que yo entendía era del fuego. Y entonces eso pasó en la tarde, estaba yo leyendo el texto y lo leí en voz alta. Y bueno, eso se quedó así. Y curiosamente esa misma noche, aquí en mi casa, en esta casa donde estamos grabando este podcast, empezaron a suceder cosas extrañas. Como que estaba yo dormido y recuerdo que ese día empecé a intentar dormirme desde las 7 de la noche, más o menos, y no podía, simplemente no era capaz. Pero no por nada extraño, simplemente no. Yo quería dormir, una extraña sensación de querer dormir, pero no poder. Y recuerdo que me recosté en la cama de mi hermano junto a él a dormir y me quedé dormido y me acuerdo que él estaba viendo televisión y que por algunos momentos yo me despertaba, pero me volvía a quedar dormido. De un momento a otro siento que mi hermano se va, se para de la cama y yo digo, ve, mi hermano, ¿por qué se levantó? Pero era como de que yo me quería parar de la cama para ver qué estaba pasando, pero no podía. O sea, era como si estuviera dopado. Y recuerdo que llegó un momento donde pude levantarme porque tenía unas ganas de ir al baño inmensas a orinar. Y me logré levantar y miré en mi pieza, en mi cuarto, y estaba mi hermano, mi papá y mi mamá arrodillados orando. Es decir, que mi familia es cristiana. Entonces a mí me causó mucha curiosidad, pero era como esos momentos en los que no puedes como conectar tan bien lo que está sucediendo. Pero recuerdo que yo dormía y yo sentía que en la casa había un calor horrible y inclusive cuando me desperté para ir al baño estaba demasiado sudado. Y pues nada, eso se quedó así, yo me volví a acostar. Cuando al otro día estuve hablando con mis papás, bueno, he de decir que tuve un sueño demasiado extraño durante todos esos sucesos y soñé que yo estaba en una mansión de una casa muy, muy grande, en que esa casa tenía muchas habitaciones. Y curiosamente, yo llegué a un lugar de la casa que era como un baño, con una bañera, y había un gusano en esa bañera que se alimentaba de algo que yo no lograba ver qué era un líquido, y conforme pasaba el tiempo, el gusano se hacía más grande, como si se alimentara de algo y se fuera a explotar en algún momento. Y al día siguiente me cuenta mi hermano que él estaba sentado al lado mío, porque pues ya se iba a acostar a dormir, y él dice que él tenía la puerta entreabierta, o sea, no la tenía con el pasador, y que la puerta de un momento a otro simplemente se empezó a abrir, hasta que quedó del todo abierta, y él dice que él sintió una presencia que llegó hasta el borde de la cama, y él me dice que él sintió que esa presencia me estaba buscando a mí. Entonces él me dice que él se levanta y le pregunta a mi papá, porque vengo de una familia que extrañamente siempre ha estado perseguida por el tema paranormal. Y mi papá es una persona también que ha vivido experiencias y siente cuando hay algo y cuando no. Mi hermano ahí le pregunta, ¿usted sintió eso? Y él le dijo, es que sí, yo hace rato me levanté porque sentí que algo llegó a la casa. Entonces él le dijo, no, es que yo estaba con mi hermano, con Álvaro, y pasó esto y esto y eso. Entonces él me cuenta que se pusieron a orar en mi cuarto. Y conforme ellos se pusieron a orar, ellos dicen que llegó un momento donde si por arte de magia, en la casa hasta la mitad, es decir, donde ellos estaban, hacia mi cuarto donde yo estaba durmiendo, se puso como si hubieran prendido un horno con mucho calor. Y dicen que de la mitad hacia el lado aquí donde estamos grabando se sentía el ambiente normal, o sea, como frío, el frío de la noche, el normal. Y me cuentan eso y que cuando empezaron a orar, la tensión y la temperatura subía y era como si algo estuviera aquí que no se quería ir. Y a mí eso me impactó demasiado porque yo dije, pero ¿yo qué hice? Cuando al otro estuve recordando, dije, oh, yo leí el fragmento de este libro, pero no, o sea, yo no sé si invoqué algo o no.
o si algo me persiguió, porque he de decir que cuando leí el fragmento del libro yo no estaba aquí en la casa, estaba en otro lugar, es más, estaba en un lugar como del centro de la ciudad. Entonces, creo que es uno de los que más me ha marcado y que he vivido yo conjunto con personas que viven conmigo. Es decir, que es algo como que si tú le preguntas a ellos es comprobable. Ya entiendo. ¿Y a ti te ha pasado algo extraño que tú recuerdes o que te haya marcado mucho? Pues ya que usted está hablando sobre los libros, me hizo acordar cuando yo estaba en el colegio, estaban aproximadamente grado décimo. Un amigo, a él le gustaba leer mucho, demasiado. Y él me prestó un libro que no he podido encontrar cómo se llama ese libro. Era de portada negra y tenía una cruz roja. Pero no era nada sobre, o sea, no era algo ánico ni nada sobre eso, sino que era un libro cómico sobre misterio. No recuerdo el nombre. Él me prestó ese libro y yo lo comencé a leer. Em, yo vivía en una casa que tenía una pared azul. Entonces yo colocaba, o sea, había una mesita con un pequeño nochero, ¿cierto? Entonces yo ahí colocaba el libro y yo llevaba como aproximadamente ya 8 días leyéndome ese libro. Un día en horas de la tarde yo me leí el libro, lo coloqué, mi madre me llamó hacia la cocina, fui, cuando volví al cuarto. El libro estaba lleno como de sangre, pero no era una sangre así líquida, sino que era sangre como, como chispas. Entonces el libro estaba chispeado como de sangre y toda la pared hacia arriba azul tenía todas esas chispas, hasta el techo. Entonces eso a mí me dio demasiado susto. Yo cogí el libro y yo, pues, o sea, yo estaba cuestionando, o sea, ¿cómo era posible esto? Yo lo abrí y por dentro también tenía, o sea, estaba así, ¿cómo es esa palabra? Chisgueteado. Sí, como si lo hubieran aspersado, ¿no? Sí, Como con un aspersor. exactamente. Internamente el libro tenía Mm. eso por varias páginas. También la pared estaba lleno de eso y también parte del techo. Y yo miré abajo el suelo y el suelo no tenía absolutamente nada. Se me hizo algo tan extraño que al día de hoy no le encuentro o sea, no le encuentro alguna explicación lógica. Las personas que estaban en la casa pues eran básicamente tres. A todos les pregunté y ninguno entró a mi cuarto. Siempre tuve esa duda. El libro el mismo día fue y se lo entregué a la persona. Le conté ese suceso. Y curiosamente, en horas de la noche, se comenzó a sentir como una presencia fuerte. O sea, como si algo hubiera llegado y, y pues toda la piel se erizaba. Se sentía algo muy fuerte. Ahí está mi mamá, mi hermano, mi hermana y pues mi persona. Esa presencia nos despertó a todos. O sea, todos lo sentimos en la casa, nos levantamos. Pues mi mamá es una persona muy creyente y ella siempre lee el Salmo 91, que es el de la protección. Ujú. Y básicamente no pudimos dormir esa noche porque esa presencia se sentía ahí muy fuerte. Mi madre le decía que se fuera, lo echaba y ahí siguió hasta aproximadamente las 3 o 4 de la mañana que se calmó esa presencia. Nos acostamos a dormir todos juntos, claramente, y ahí acabó todo. No sé ese libro que tenía, no era nada así satánico, paranormal, no. Sí era de misterio, una historia sobre vampiros, algo así, no recuerdo muy bien. Pero pues
esa fue mi experiencia con los libros. Bueno, con ese libro, que al día de hoy no sé cómo se llama y lo he buscado, pero no sé cómo se llama. Em, y ya por esa parte. Wow, impactante, ¿no? Pareciera como si por un momento las cortinas del mundo astral se abren y pasan cosas que no podemos explicar de la nada, ¿no? Eso me parece interesante. Sí, bastante. También hay una historia larga sobre una casa. Bueno, esta historia pasó cuando yo tenía aproximadamente 5 años. Es algo que yo recuerdo muy poco, pero es algo que nos pasó, como mencionó Álvaro, a varias personas, algo conjunto. Yo tenía aproximadamente 5 años, nos mudamos a una casa nueva. Fue mi mamá, mi papá, mi hermano que era menor que yo, tenía apenas como 9 meses, mi abuela y mi tío. Todos nos fuimos a vivir a esa casa. Resulta, acontece que yo desde pequeño soy una persona que o sea, que he sido demasiado sensible con las cosas paranormales. O sea, eso siempre como que me busca. Entonces, yo fui el primero en sentirlo inmediatamente. ¿Cómo? Yo tenía 5 años, pero yo recuerdo que cuando ya estaba en mi cuarto, yo dormía solo. Yo recordaba, o sea, yo tenía visiones que algo estaba debajo de mi cama. Y ustedes se preguntan, ¿cómo así que visiones? O sea, yo recuerdo que yo veía una imagen mental en mi mente, y yo veía que algo iba detrás de mí por el frente de la cama. O sea, si yo estuviera así acostado, o sea, yo vi una visión que algo venía detrás de mí y me iba a agarrar con la mano. Inmediatamente cuando yo veía esa visión, yo me hacía así, o sea, Bolita, como dice, ajá, ¿no? bolita, como yo tratando de eso, como dice, esconderme. Cuando yo me escondía, yo sentía que la cama la rasgaban así, Como y si la aruñaran. como ajá, y yo sentía las cobijas como si me las estuvieran jalando, o sea, como si me estuvieran buscando. Yo eso es lo que recuerdo. Mi madre me cuenta que yo gritaba todas las noches y le decía que el señor de la mano grandototota. Ella siempre me dice eso, mi mamá y mi abuela. Nunca, o sea, hasta ese momento no me creían nada. Después comenzaron a molestar a mi tío. Mi tío tenía ya aproximadamente 13, 15 años. Él decía que, o sea, él dormía en el último cuarto. Entonces él decía que en la cama le hacían en las tablas así también, como tratando de rasgarle. Él comentó esa situación y tampoco le creyeron. Entonces, o sea, todo comenzó así suave con esos sucesos. Después ya los adultos comenzaron a también experimentar cosas, como que mi madre estaba en la casa y todas las noches la nevera se la abrían. O sea, siempre que ella iba a la cocina, esa nevera estaba abierta por alguna u otra razón. También abrían los nocheros de la cocina, también a mi abuela. Pero, ¿qué es lo que pasaba? O sea, mi abuela en esa época trabajaba en una residencia. Entonces ella tenía que pasar toda la noche allá y ella se llevaba a mi tío. Entonces, básicamente estábamos, era mi mamá, mi hermano y yo, y mi papá estaba trabajando. Entonces ya, ah, pasando el tiempo, ya se comenzaban a sentir esas presencias. Bueno, o eso es lo que comenta mi mamá y y también mi abuela. Entonces, una vez, mamá comenta que ella salió a la tienda y un señor le preguntó que si estaban amañados en la casa, que asustaban. Entonces mi mamá le preguntó, ¿cómo así que en esa casa asustan?
Entonces el señor le comentó que sí, que en esa casa nadie duraba porque toda la persona que se metía en esa casa le pasaba algo malo y pues también asustaba, ¿no? Entonces, pues mi mamá es escéptica, ¿cierto? Ella pensó que el señor tenía envidia porque la casa estaba arrendada por un precio económico, ¿cierto? Bueno, pues esto es antes de que comenzaran a pasar esos sucesos que ahí yo tronqué. Entonces, esa fue como el primer acercamiento con alguien externo que le comentó sobre esa situación, ¿cierto? O sea que básicamente lo que contaste anterior es después de que ya le Sí, hubieran dicho después. eso el Pues señor. primero el señor le contó y después comenzaron a pasar esas cosas así. Ah, ok. Entonces, mi mamá, cuando ya todo eso comenzó a juntarse, cuando esos dos sucesos de que el señor le comentó eso, de que comenzaron a abrir la puerta de la nevera, abrir los closets de la cocina. También en la noche se escuchaba como si alguien corriera. Me asustaban a mí, que yo tenía 5 años, pero yo me acuerdo que me asustaban, que yo veía cosas. También a mi tío, a mi abuela. Entonces ellos ya fueron a buscar a alguien más. O sea, buscaron a alguien que ya había vivido en esa casa. Entonces el señor comenzó a contar, bueno, perdón, la señora, que ella vivía con el esposo ahí, o sea, esa señora vivió en esa casa. Ujú. Ellos vivieron ahí y que de que ellos se metieron a esa casa, el matrimonio se les dañó. El señor tenía muchos terrenos, todo lo perdió, que los asustaban. Ellos tenían hijos y que los hijos todas las mañanas en el patio encontraban huesitos chiquitos, pequeños, como si los tiraran. El señor terminó falleciendo y ellos, o sea, ellos desde eso no se pudieron recuperar. Entonces comenzaron a indagar más, indagar e indagar. Resulta que la historia que me cuenta mi mamá, le contaron a ella, es que era una familia que vivía ahí en esa casa y el señor comenzó a consumir drogas, ¿cierto? Entonces el señor se volvió agresivo, comenzó a él a desvalijar la casa y el señor pues en la parte en la que nosotros vivimos que es Zarzal, que es un pueblo caliente, si alguien hace algo lo terminan asesinando, ¿cierto? Entonces como él ya era una persona consumidora, estaba robando, entonces lo asesinaron. Entonces desde, o sea, todas esas cosas acumulativas, porque en esa casa ya había algo. Entonces desde eso también como que se fue intensificando, porque eso es lo que cuenta la dueña de la casa. Esa señora no vive en esa casa porque ella comenta que el señor, o sea, que ella lo ve a él, que ella no puede vivir en esa casa y ella vive justamente al lado. Entonces es algo fuerte, ¿no? Em, y lo más impactante fue de que, otra persona que vivió en esa casa, mi mamá también lo contactó y esa persona le contó que ella fue donde un chamán y que apenas esa persona entró donde ese chamán, él le dijo que él vivía en una casa en la cual asustaban. Entonces él le dijo estas palabras: lo que hay en lo que hay en esa casa está debajo del suelo y ni yo soy capaz de sacarlo, ¿cierto? Eso le contó esa persona a mi mamá, pero mi mamá ya había hecho algo. Ella había buscado a un cura y el cura le dijo que para hacer una limpia en la casa tenía que coger alcohol y regarlo desde la entrada de la casa
hasta el patio, ¿cierto? Regándolo en una línea recta hasta llegar al patio y en el patio usted se encerraba en un círculo. Mi mamá hizo eso y se acostó a dormir. Y ella tuvo, bueno, nos acostamos y ella tuvo un sueño. O sea, apenas hizo eso, esa misma noche tuvo un sueño. Y el sueño, una voz angelical bonita, ella lo menciona así, dijo, lo que hay en esta casa está enterrado debajo del suelo y ni yo soy capaz de sacarlo. Entonces, si vieron, mi mamá se lo soñó y la otra persona que vio en esa casa que fue donde el chamán le mencionó esas mismas palabras. Desde eso, ella pues entramos en shock y al otro día ya nos estábamos mudando. Y en esa casa han pasado demasiadas cosas. Sería interesante un día traer a más personas que estuvieron ahí involucradas o sea, para que les cuente que fue algo que nos pasó colectivo. Entonces, Esa esa es casa la está cerca historia. aquí, es la que S- queda aquí como 2 cuadras. Sí, esa casa Era queda como de 2 pisos. No, esa casa es de un piso. Ah, ok, no, El- entonces creo que no la conozco. es la que queda por la sede que tiene el alcalde Alexander Gómez. Ah, ya, 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 por la tienda. Ajá. Ok. No, pero me impacta lo que tú dices de que tú dices de que de noche tú sentías como que una mano o veías una mano y que tu mamá te dice que tú decías que el señor de la mano grande, ¿no? Y Sí. me parece curioso porque tiene mucha similitud o me recuerda a cuando la gente cuenta la historia del hombre del sombrero, que no sé si la has llegado a escuchar de personas que mientras están durmiendo dicen soñar con un hombre muy alto, totalmente vestido de negro o oscuro, que tiene un sombrero y no se le ve la cara, y que es supuestamente un ente que intenta llevarse a las personas. Entonces me recordó inmediatamente cuando viste el hombre de la mano como a esa historia y me parece curioso el hecho de que dijeran de que había algo debajo de la casa, Sí. pero la señora cuenta que ya veas al marido, ¿no? Sí, Entonces, que ya había el esposo. me parece curioso, podría llegar a ser que tal vez, no sé, por las malas experiencias de la señora con su esposo mientras él consumía sustancias, abrió algún portal de algo que ya estaba ahí y empezó a materializarse a través de la figura de él a lo mejor, porque es algo muy curioso. ¿Qué habrá debajo de esa casa? De pronto algún asentamiento indígena, como lo decimos, vimos en un pueblo donde hubo gran presencia de indígenas, inclusive en casas antiguas hay entierros, huesos enterrados, cementerios, en las afueras de la ciudad, como en casas antiguas. Entonces Ujú. me llama la atención eso, a lo mejor es un sitio donde o pasó algo traumático o alguna víctima de algo y hay una energía ahí negativa que está condensada, pero la parte del cura me llama mucho la atención de lo que le dice que haga, lo del alcohol, porque nunca he escuchado a un cura católico dar una recomendación así. Por lo general dicen, no, hay que rociar la casa con agua bendita, ir a quemar incienso, decir tal oración. Entonces, esa reacción me pareció curiosa. Es una historia interesante. Entonces, entiendo que la persona, el marido de la señora, tuvo problemas aquí en el pueblo, como él lo dice, eh, y se metió de pronto con quien no debía Sí. y básicamente falleció, ¿no? Lo mataron, Ajá. lo asesinaron. Creo que ese es el punto clave, ¿no? Que pasó algo traumático y que una energía ahí mezclada, siento yo. Sí, es Sería que interesante en algún momento poder ir a la casa y grabar y mostrarles cuál es la casa. eso es lo curioso porque, o sea, la dueña, no sé si ya en esa casa había algo, pero desde el suceso con el esposo fue que eso como que tomó más fuerza, Empezaron a pasar cosas. comenzaban a pasar más cosas, porque, o sea, al día de hoy, yo sé que allá vive la hija de la señora y a ella no la molesta eso. Eso es lo curioso. Y hasta donde tengo mi conocimiento y he preguntado, ahí no le han hecho nada a la casa. Ya. Pero es que, o sea, yo todo
lo que cuento es lo que me han contado. Yo solo me acuerdo de cuando me asustaban a mí, ¿no? Ujú. Pero es que es raro porque, por ejemplo, cuando comenzaban a molestarnos a nosotros, tuvieron que pasar meses, como 6 meses más o menos. Y mi mamá tal mencionaba que cuando ella llegaba y la casa estaba vacía, ella veía como si alguien se asomara por la cortina Ujú. y la soltaba. O sea, todo comenzó de una forma Como leve lento, como suave, y fue de y menos a suave. más. Y en cambio, cuando ella habló con las anteriores personas que habían vivido ahí, contaron que todo fue inmediatamente. O sea, ¿Sí? que se pasaron Y de una. y al otro día ya lo estaban molestando. Y las personas duraban 15 días mientras encontraban casa. Entonces eso es lo curioso. O sea, ¿por qué a la hija no la molesta? Y ella está viviendo ahí. O sea, curioso. Demasiado curioso. Wow, pues fíjate que ahorita que mencionaste de que sientes que lo paranormal siempre como que te ha perseguido, las cosas inexplicables, recordé una historia, algo que me sucedió a mí y fue cuando tenía más o menos unos 13 años, más o menos 14, inclusive yo diría que 12, entre los 12 y los 13. Y resulta, bueno, no es una historia como de que alguien me asustó, no, sino que más bien es una historia donde pude palpar como ese plano que está más allá, porque recuerdo que estaba durmiendo y estaba durmiendo con mi mamá, porque cuando yo estaba pequeño, mi papá a veces tenía que hacer turnos en la noche en la empresa, entonces se iba y quedábamos mi mamá, mi hermano y yo, y mi hermano pues se iba a dormir a la pieza de él y yo a veces me iba con mi mamá o a veces cambiamos y así, y nos quedamos así. Y recuerdo estar durmiendo y de la nada me vi a mí desde arriba hacia abajo, acostado al lado de mi mamá. Recuerdo que yo estaba en posición fetal, hacia un lado, y mi mamá estaba hacia el otro lado, dándonos completamente la espalda, literal. Y yo me vi y yo me asusté porque era literal verme desde arriba, pero yo no me veía a mí como manos ni nada, o sea, no recuerdo porque fue hace mucho tiempo lo que te estoy contando, pero me veía a mí y la veía a ella. Y yo pensé en como, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué estoy viendo esto? Quiero como moverme, como ir a explorar. Y en la habitación en la que estábamos durmiendo hay una ventana hacia este lado, que justamente la cama da al lado de esa ventana. Y recuerdo que yo empecé a sentir como una sensación de que algo venía corriendo desde esa dirección hacia mi cama, donde estaba durmiendo con mi mamá. Y recuerdo como cuando en las películas de terror ponen el suspenso como si algo estuviera persiguiendo. Y recuerdo que yo empecé a escuchar como si algo viniera realmente desesperadamente hacia ahí, como si viniera jadeando inclusive, como con ansias. Y yo me asusté tanto que miré hacia la ventana y sentí pánico. Y yo intenté gritar y no pude articular ni una sola palabra. Y como que inmediatamente yo pensé en meterme en mi cuerpo, por decirlo de una manera. Y recuerdo que entré y lo primero que hice cuando recién entré fue abrir mis ojos, asustado, y cuando los abrí estaba gritando. O sea, literal, fue como que volví en sí y abrí los ojos y estaba gritando mamá. Y estaba súper asustado y mi mamá al lado me dijo, ¿qué te pasó? Y justo llego y miro y yo estoy en la misma posición en la que te digo que estaba de posición fetal, dándole la espalda a mi mamá y mi mamá hacia el otro lado. Y mi mamá respondiéndome del otro lado que qué me había pasado. Creo que es una de las experiencias más extrañas porque en ese momento de mi vida nunca pensé en buscar algo paranormal. Sí pasaban cosas extrañas de vez en cuando y como él dice, siempre como que hemos tenido esa afición hacia lo paranormal porque nos han pasado cosas extrañas siempre, pero yo no estaba buscando un desdoblamiento o salir en el plano astral ni nada de eso, no, simplemente me acosté a dormir, tuve esa experiencia y para mí fue traumático, inclusive más adelante, en años posteriores de mi vida, intenté como aprender a desdoblarme, pero siempre como que pensaba en esa experiencia y me daba susto, me daba miedo. Yo decía, wow, y si realmente algo quería entrar en mi cuerpo mientras yo estaba afuera, si es que estaba afuera, si no era un sueño, si fue real o si realmente salía al plano astral.
Creo que es una de las experiencias más extrañas que he tenido y que recuerdo así vívidamente y recuerdo el terror que sentía al escuchar que venía algo hacia mí. Creo que ha sido como de las cosas más impactantes y ya palpando como otra realidad, como de en serio verme como si yo estuviera muerto ahí abajo. ¿Sabe qué es a lo que me recuerda eso? No sé si usted se vio la película La Noche del Demonio. No. Tiene que vérsela. Ya trata sobre... No recuerdo bien, o sea, la persona enfermó y fue porque se desdobló y no fue capaz de volver a su cuerpo. Mm. Y entonces un demonio tenía, o sea, la tuvo secuestrada. O sea, esa persona nunca fue capaz de volver a su cuerpo. Entonces, mediante la medicina, la hallaron donde médicos y no sabían qué era lo que tenía. Ujú. Hasta que fueron donde una medium y ella les comentó que es que ella se desdobló y, o sea, nunca fue capaz de volver a su cuerpo. Entonces, no sé, eso me recordó mucho. Eh, Nosotros también hemos tenido experiencias paranormales juntos. Sí, bastantes. Em, yo recuerdo una de que cuando estábamos niños, justamente en esta casa en la que estamos, Ah, bueno, es que cabe aclarar que nosotros somos familia. y nosotros, Entonces, básicamente, toda nuestra niñez nos las pasamos jugando juntos con él, el hermano de él. Y mi familia es una familia numerosa, es decir, mis primos. Entonces, tenemos como mucho en común en nuestra infancia. ¿cuántos hijos tuvo nuestra... Bueno, en mi caso es mi bisabuela, en su caso es Mi abuela, su abuela. él es primo segundo mío. Mi abuela, que es la bisabuela de él, tuvo alrededor de 18 hijos, más o menos. Los cuales fallecieron. Fallecieron varios por condiciones precarias, algunos nacieron enfermos y en esa época era mucho más difícil como el control de, o sea, como la natalidad de que realmente crecieran, pero más o menos ahorita vivos habían como 10, ahorita hay como 8, Sí, más o menos. tías más que nada. Pero, pero somos una familia Entonces, numerosa. supongan que nuestras tías tienen de a 3, 4 hijos. Entonces tenemos varios primos. Mi abuela tiene alrededor de unos 40 nietos y alrededor de unos 35 bisnietos, imaginen. O sea, es una familia muy numerosa. Y bastante. Entonces, pues, volviendo a la historia, estábamos en esta casa y nosotros siempre nos ha gustado coleccionar cartas, Ujú. tazos, todos esos temas. Entonces, yo recuerdo que teníamos unas cartas de Yu-Gi-Oh! Ah, sí. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que las cartas de Yu-Gi-Oh! Por la parte de atrás tenía como la forma de un portal, ¿cierto? Una espiral, como una... Entonces nosotros no sé de dónde sacamos esa idea de que si colocábamos varias cartas formábamos un portal. No sé si lo Algo más o recuerda. menos recuerdo, pero recuerdo que estaba como involucrado un señor, como un Sí, amigo de la casa, que el hombre luego nos dimos cuenta que molestaba con ciertas cosas del plano astral y ahí está involucrado mi hermano, que inclusive ese día lo que él me cuenta ocurrió con el señor ahí y él fue el que dijo que armáramos como tipo un portal. sí, Sí, ese día habíamos más de 3 personas, habíamos sí. como 4 o 5 porque mi mamá estaba por acá en la cocina. Entonces nosotros comenzamos a armar eso. La verdad estábamos muy pequeños. Yo tengo breves recuerdos. No sé cuántos recuerdos tenga usted Sí, de eso. el que más me ha contado esa historia es mi hermano porque él fue el como que la vivió más, o sea, como más consciente, porque mi hermano es mayor que yo 9 años. Entonces, si yo tenía unos 5, pues él debía estar más o menos en 17, Y entonces 17. nosotros estamos armando eso, ¿cierto? Y en esta casa hay un patio de luz. Entonces nosotros estamos armando eso cuando un momento a otro, o sea, sentimos.
una presencia fuerte y algo que hizo un sonido y fue como una criatura grande. No sé si usted lo recuerda. Sí, pues yo recuerdo el suceso de que estábamos haciendo eso, pero yo no recuerdo lo que pasó. Es que yo estaba muy pequeño porque inclusive usted es mayor que yo 2 años, ¿no? Creo, Sí. casi 3. Entonces yo estaba más pequeño. Entonces lo que yo logro contar de la historia es lo que mi hermano me ha contado que pasó. Y él dice, en las palabras de mi hermano, él dice que vieron como si en serio hubiera un portal, como si las cartas en serio formaron un portal. Y él dice que ellos escucharon como un rugido de una Sí, como un criatura, rugido, como si algo estuviera molesto. como un león, algo así Ajá. mencionan. Sí, a mí me han mencionado algo así como un rugido y que se asustaron y desarmaron lo que estaba en el suelo. Es decir, porque hay que decir que no eran cartas ni siquiera licenciadas, es decir, eran como las típicas Eran cartas cartas piratas piratas que se compraban en las tiendas. que valían 100 pesos y usted por esos 100 pesos compraba un sobre y en el sobre venían 3 cartas. Ajá. Eran de esas. Entonces, pues yo recuerdo ese suceso, salimos asustados, contamos la historia y nos hicieron recoger todas las cartas, no me acuerdo, y nos hicieron botarlas. No Ujú. sé si usted recuerda, Sí, teníamos muchas. desde ahí yo crecí escuchando que Yu-Gi-Oh era el demonio, que Yu-Gi-Oh era el diablo, pero sí, fue un suceso curioso. Yo estuve ahí, pero no tengo recuerdos como tal de eso. Sí me dijo mi hermano que como que el señor que les dijo que hicieran eso, ellos cortaron relación con él, porque era un simple amigo que venía a la casa, un amigo de la familia. Sí, Y luego nos empezamos a dar cuenta que el hombre hacía cosas como de brujería. sí, exacto. Y sí, creo que es una de las que tenemos así como de más pequeños, así juntos. También, pues, mencionar que, como nosotros veníamos hablando, que es mi bisabuela y es la abuela de él. Ella vive en una casa muy antigua en Mm. el pueblo, Sí, es de las casas más antiguas que hay en el pueblo. Inclusive ahorita mismo está como en las afueras. en las afueras. Eso se llama La Variante. Ajá, es decir, es como una carretera por donde pasan los vehículos para ir a muchos lugares del país. O sea, conecta con lo que se llama la carretera principal o la doble calzada, que es como una vía panamericana. A mí esa casa siempre me ha dado miedo, temor. Es que es una casa como muy oscura y pues nos ha pasado varias cosas ahí, nos han contado historias. Ujú. No sé si usted sabe bien el cuento, es que esa casa fue construida sobre un burdel. ¿Es Sí, que es? ¿qué pasa? Como lo dice él, es de las casas como más antiguas que hay en el pueblo. Entonces, en la zona de las afueras del pueblo estaban las denominadas zonas de tolerancia o los lugares donde están los burdeles, los bares con las mujeres y el alcohol y todo. Y resulta que me cuenta mi mamá que pues bueno, eso se acabó en esas zonas y quedaron como las estructuras y los lotes de las viviendas y ya posteriormente la gente las empezó a comprar y las acomodaron como casas y todo. Entonces, no sé si la casa de mi abuela era uno de esos lugares o simplemente era que estaba ahí cerca a los lugares que habían, Ujú. porque pues fue hace muchos, muchos años. Pero resulta que en esa casa empezaron a ver cosas extrañas. Mi mamá cuando estaba pequeña con las hermanas y con los hermanos y ellos cuentan que veían una luz que ellos veían que se movía, es decir, como si la luz se pegara a la pared y les mostraba un lugar. Pero eso empezó a pasar primero en la casa del vecino. Y allá sí hay otra historia distinta a la que voy a contar. Y que ellos una vez empezaron como a tener la curiosidad de, ¿por qué eso se hará en la pared? ¿Qué habrá ahí? Y cuentan que intentaron empezar a romper la pared con una barra de metal. Imagínense, empezar a romper la pared, porque pues mis abuelos trabajaban en esa época en la galería de aquí del pueblo. Es decir, que se venían a vender tipo revuelto, verduras. Y ellos cuentan que empezaron a romper la pared y que empezaron a encontrar unos cajoncitos, como unos cofrecitos, que en esos cofrecitos habían huesos, huesos pequeñitos.
Entonces ellos cuentan que ellos creen que las mujeres lo que hacían era como que abortaban o algo y escondían por ahí los restos. Pero empezaron a Sí. encontrar cosas así y algunos dicen que por ahí hay un cementerio indígena, que hay un cementerio de los antiguos que vivían en las montañas, porque hay que decir que esa zona que les estamos diciendo, hacia atrás, ahí empiezan como las montañas del pueblo. Ajá. Entonces sí es un lugar medio alejadito y es como la Y historia que me ha contado mi mamá. o sea, mi mamá también en esa casa tiene muchas historias que a ella la asustaban desde niña. Que ella menciona que ella veía a unas personas chiquitas, o sea, pequeñas. Ella tiene demasiadas historias. No que toda esa zona tiene su misterio. Hasta donde sé, de la casa de nuestra abuela hacia la izquierda, o sea, unas 2 casas más, Ujú. encontraron una huaca, encontraron Sí, un tesoro que enterrado. de hecho esa es de la otra historia que les decía de que también veían una luz Ajá. y ellos desenterraron eso y encontraron una huaca. ¿Qué pasó con la huaca? No sabemos. Creo que escuché que mi mamá me mencionó que a ella le contaron que esas personas que encontraron la huaca se fueron y que literal como que no administraron bien el dinero, no sé qué era, si era oro o qué era, pero que quedó como en ruinas la familia, como que el dinero como llegó se fue. Eso fue lo que Sí. escuché y fue similar a lo que les cuento, una luz se posaba y le mostraba a cierta o a X persona como un lugar. Y siempre quedaron con la duda de que en la casa de nuestra abuela hay un tesoro también. Sí, alguna vez también he escuchado eso de No que, recuerdo a cuál familiar de nosotros se le presentó la luz recientemente, pero se lo mencionaron, sino que como la casa ya está en obra blanca y pues nuestro tío trabaja construcción, la verdad no quieren tumbar eso ahí, pero esa luz se le presentó a alguien recientemente, o sea, indicando de que ahí hay algo enterrado, quizás hay una huaca. Y pues como todos sabemos, cuando la luz se le presenta a usted, el tesoro lo tiene que desenterrar usted, ¿no? Porque ajá, si no, se le desaparece. sí, Entonces ahí quedamos con esa duda. pero también puede ser una huaca como puede ser un entierro Sí, indígena, es decir, como unas joyas, o igual las huacas se supone que son de indígenas, ¿no? Pero también puede llegar a ser lo que te comento de más huesos, a lo mejor de alguien o alguien importante para la gente que vivió en esos lugares, porque la historia de los huesos pequeños que te cuento es lo mismo, se les presentaba una luz y les marcaba y no era ningún tesoro, era como un cementerio. sí, Entonces siempre ha estado la duda. Y pues como la demografía del lugar ha cambiado, ya la casa de mi abuela no es completamente la que era antes, sino que la han recortado. Entonces, según he escuchado, como que eso ya no está dentro de la propia casa de mi abuela, sino que está como el patio y después del patio ya es de otra persona y creo que está como en esa medio zona de ahí. sí, pero esa zona es muy interesante. Sí, han pasado Sería cosas muy bueno ir a extrañas. hacer investigación al respecto o ir a hablar con las personas que hay por ahí para que nos cuenten sucesos. Sí, Porque de hecho en esa casa han pasado cosas muy extrañas. Hay una historia de mi hermano que es una persona que también le han pasado unas cosas paranormales que digo, wow, o sea, es de locos. es que cabe mencionar que a nuestra familia le han pasado demasiadas cosas así, Sí, es paranormales. extraño, pareciera que lo paranormal persigue a nuestra familia. Es muy curioso. Además nuestros tíos les preguntamos y nos dicen, no, sí, tal día me pasó esto y se me apareció tal cosa. Y esa es la idea de este podcast, traer a personas que nos cuenten sus historias. Ya es decisión de ustedes si les creen o no. Porque también tenemos una historia con una tía que se la llevó el diablo prácticamente, Ella dice que el duende. el duende. Sí, nos gustaría tener aquí a mi tía, pero prácticamente tenemos una tía que cuando estaba chiquita salió y el duende la hizo perder y estuvo perdida horas. Y ella dice que para allá fueron un momentico, Un momentico. Y la encontraron, cerca a ¿dónde un fue? río. Un río de La Y Paila. de hecho,
también hay una historia de mi abuelo, ya por parte de mi papá, o sea, no es de la familia de él y la que compartimos, de que la tía de él nos cuenta, ellos vivían en una vereda aquí de Zarzal que se llama Limones, y que mi abuelo estaba como de 4 años, entonces la mamá de mi abuelo vivía sola y ella salía a trabajar y la dejaba cuidando con mi tía. Bueno, no es mi tía realmente porque era la tía de mi abuelo, pero ella lo cuidaba y ella dice que el niño de un momento a otro, porque él estaba niño como de 3 años, 4, se desapareció. Entonces, claro, asustados, buscando al niño, pusieron a buscar a todos al niño. Cuando de la nada encontraron al niño después de un riachuelo, o sea, como si él hubiera cruzado el río nadando y lo encontraron totalmente seco. O sea, como si hubiera pasado el río flotando, no sé. Y resulta que el niño dice que había como un niño más chiquito que le está diciendo que fuera con él. Y prácticamente se lo iba a llevar un duende. Porque en ese entonces donde le estoy hablando de unos... Mi abuelo falleció como a los 87 más o menos. O sea que unos 80 años atrás, donde eso aún estaba muy pequeño y las zonas rurales eran gigantescas. Inclusive este lugar donde vivimos es un lugar donde han pasado cosas paranormales en las afueras, en los lados de los bosques, porque se presta mucho como para eso, ¿no? Para la Sí. naturaleza. Y nos cuentan eso, que ellos estaban impactados porque mi abuelo estaba seco, como si él hubiera pasado el río, pero estaba totalmente seco. Entonces, historias de duendes ahí en la familia bastantes. El tema ovni es algo que está presente en la familia desde siempre. Eh, conozco una persona que al parecer fue contactada, es decir, le pasó un suceso con ovnis, parecido al de los contactados, de luces y todo. Entonces la idea es intentar traer esas historias aquí y que ustedes las escuchen, y si ustedes tienen alguna historia que nos puedan escribir y contarla aquí. La idea Lo de podemos esto, como contactar. decimos, el podcast se llama Parchados entre las sombras, y es por eso mismo, porque es un espacio para estar cómodos, tranquilos, charlando entre amigos y compartiendo del misterio, que creo que es algo que une casi que a toda la población de la humanidad, porque creo que a casi todos en algún momento han tenido una experiencia paranormal. Y todos en algún momento. Y más en los pueblos, ¿cierto? Sí, No sé el por qué en los pueblos hay tanta actividad paranormal a comparación de las ciudades. O sea, yo sé que en las ciudades también, pero en los pueblos se ve mucho de que hay demasiada cosa rara, demasiada. Es más, a nuestra familia tampoco le gusta que nosotros vayamos a los ríos, ¿cierto? no, es que han tenido muchas experiencias malas. Demasiado. Creo que una amiga de la familia se ahogó en un Una, río, una ¿cierto? prima Ah, ¿fue una de la prima? familia, o sea, Una era como prima. una prima como de su abuela, Ajá. que la abuela de él viene siendo mi tía, entonces es curioso, y pasó algo así como de que ella fue al paseo y se ahogó. Fueron a un paseo de olla, como les decimos aquí, es decir, ir a un río, hacer el almuerzo entre familia, y de la nada se desaparecieron dos. Una de mis tías, que les digo que era como la que se está hallando el duende, Ujú. y otra que yo, pues obviamente nunca la conocimos y es de como de otra familia, pero eran familia de nuestras tías. Es decir, que eran muy apartados, o sea, son rasgos sanguíneos muy apartados. Y primero se desapareció mi prima, entonces ve mi tía, entonces la encontraron y se estaba ahogando. Y que cuando, bueno, normal, se sentaron a almorzar, cuando empezaron a contar de nuevo como las cabezas de que si estuvieran todos, faltaba la otra prima. Y resulta que la prima desaparecía, la buscaron en las orillas, más adelante y por ningún lado. Pues obviamente no lo vimos nosotros, pero nos lo han contado nuestras tías siempre. Y cuentan de que inclusive el equipo de rescate de los bomberos, todos buscando, sondeando el río, y no la encontraron. Y que como a los 5 o 4 días la encontraron en la orilla justo donde estaban haciendo el almuerzo, y prácticamente cuentan de que pues, tenía unos moretones extraños, como si algo se le hubiera pegado a los brazos, como si Ujú. algo lo hubiera succionado.
y cuentan de que es que en ese río hay una serpiente encantada. Algunos dicen que es una serpiente con una cabeza, como si en la cabeza tuviera un candado. Y dicen que es un encanto de un indígena. Algunos dicen haberla visto, otros dicen que intenta jalar a la gente. No sabemos qué pasó. Nos dan esa como de qué es lo que ha pasado allá. Y algunos dicen ese día haber visto cosas extrañas. Por ejemplo, algunos tíos de nosotros dicen que ese día vieron como al Moán. Ellos dicen que vieron en una roca un ser pequeño, muy peludo, que ellos dicen que era como si respirara vapor o humo. Ellos dicen como si le saliera fuego de la nariz. Y ellos cuentan de que espantados salieron corriendo y que pues nadie les creyó. Pero ellos dicen que ese día pasaron cosas muy extrañas. Entonces no sabemos, pues lastimosamente la persona falleció ahogada. No sabemos qué pasó. Pero es una de las historias que siempre hemos crecido escuchando de niños. Entonces, por eso tenemos prohibido ir a ríos. Sí, prácticamente siempre le han tenido miedo a los ríos y debido a que pues obviamente también es peligroso por las crecidas del caudal y todo. Sí. Pero sí, siempre se le ha tenido como cierto también misticismo como al río, como es que ahí pueden pasar cosas extrañas o inclusive desastres naturales. Sí. Es curioso. Yo quiero que entremos en un tema. ¿Qué experiencia ha tenido usted con las brujas? Con las brujas he tenido varias. ¿Cuál es la que más lo ha marcado así? Alguna que recuerde mucho es a mi edad como de 14 años. Recuerdo que una vez me desperté o sea, como me dolía el cuerpo y como si me hubieran pegado y cuando me desperté tenía algunos aruñetazos en la mano, pero no aruñetazos así como de un gato, no, como si alguien me hubiera con la uña rasgado Sí. y con un chupado aquí cerca al cuello. Y recuerdo que yo les conté a mis papás y mi papá dijo, ¿será que lo está molestando una bruja o qué? Y esa es una de las que más recuerdo, pero hay una que pasó hace poco. Yo le atribuyo esto a una bruja porque no creo que haya sido un espíritu. Resulta que aquí cerca hubo una persona que elegía mal a sus mujeres y como que algunas resultaban siendo brujas. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Una vez recuerdo yo estar dormido, eso fue hace como 2 años, estar dormido y sentir que algo como que venía caminando en el pasillo hacia la puerta de la salida de la casa. Y yo dije, no, debe ser mi mamá que se despertó porque escuchó algún ruido, que va a mirar por la calle, porque mi mamá se despierta y da una vueltica por la casa como para que todo esté bien. Y vuelve y se acuesta. Entonces yo como que no quise ni siquiera abrir los ojos cuando caí en cuenta que los pasos se detuvieron. Yo me quedé pensando como, ¿mi mamá ya se habrá devuelto o es que estará parada ahí? Y de la nada yo abrí los ojos y recuerdo ver enfrente de mi cama una silueta. Pero ¿qué pasa? Enfrente de mi cama hay una ventana que da al patio de luz que él comenta y después del patio de luz está la otra ventana de la historia que les decía de como del viaje astral que experimenté que da a la pieza de mis papás. Y en ese trayecto vi una silueta en mi cuarto de una mujer que literalmente si te digo que la vi 10 segundos, es decirte que la vi mucho tiempo, porque abrí mis ojos y vi como si estuviera intentando mirar desde mi ventana hacia la ventana de ellos. Inclusive desde los cuento y me erizo, porque recuerdo la experiencia y era como si desesperadamente mirara hacia allá. Y yo me limpié los ojos y yo lo primero que hice fue gritar, mamá, y grité súper fuerte. Ahí vinieron mis papás y yo estaba con el corazón a mil. Y no, no, inclusive no se levantaron. Después de que yo grité mamá, la cosa fue como si se desapareciera. Yo cogí mi celular, encendí la linterna, no había nada. Fui a donde mis papás a despertarlos y era como si estuvieran literal profundos, dopados, porque yo grité y grité fuerte. Entonces fue que tuve que ir a despertarlos para como que, uy, mira, es que me pasó esto. Pero como así, y me fui y dormí con ellos. Y eso fue hace como 2 añitos más o menos. Y antes de eso, también me pasó algo similar, pero estaba durmiendo en otra pieza, en la que da con la calle.
Y resulta que no sé por qué me desperté tipo 2:30 de la mañana. No te digo que eran las 3 porque eran más o menos las 2. Y abrí los ojos y cuando los abrí, yo nunca cierro la puerta para dormir. Yo dejo las puertas abiertas cuando duermo. En la sala de estar de la casa vi de nuevo, pero eso fue antes de lo que te conté. Vi la silueta de Ujú. una mujer, pero esta vez no la vi oscura, sino como medio blanca, como si tuviera un vestido. Pero literal fue que abrí los ojos, lo vi, me asombré y ya no estaba. O sea, ni siquiera grité, no dije nada, fue como que... Y yo inclusive cuando vi que ya no había nada, yo dije, ¿me habría imaginado algo? Y literal lo único que hice fue como que reflexioné, no sé, y me volví a dar la vuelta y me volví a dormir tranquilamente. Y ya meses después pasó lo que te conté. Y Yo curioso. se lo atribuyo a una bruja, yo, porque aquí en estas zonas es como muy normal que a veces, no sé, entre alguna entidad que resulta ser una bruja a tu casa a molestar por X o Y motivo, no sé, se enamora de ti una bruja o no sé por qué, simplemente pasa y hemos tenido esa experiencia en varios familiares, ¿no? Así porque, o sea, literal, acá en este pueblo y pues en la mayoría de los pueblos hay demasiadas brujas. Ujú. Es más, yo tengo una pequeña historia. No me pasó directamente a mí, pero yo estaba ahí. Pues no sé si usted recuerda cuando yo vivía en la casa de 2 pisos, la que queda por el Divino Niño. Sí, No sé si usted que recuerda. también vivió mi tía Gladys. Ah, no, la que queda No, por ahí, que es una casa de la dos que pisos queda por blanca. ahí, una casa de dos Sí, sí, pisos sí. blanca, por donde vivía Pineda, que era Ajá. un compañero que la familia tenía una panadería en toda la esquina. No recuerdo el nombre, cómo se llamaba esa panadería. Ujú. Sí, porque ya no existe la panadería. Bueno, entonces es en esa casa, era de 2 pisos, nosotros vivíamos arriba. Ese día estaba, o sea, ese día estaba mi mamá y mi hermano. Mi hermana no había nacido y ese día estaba de visita mi tío. Pero nosotros en esa época, eh, no, nosotros estábamos durmiendo todos juntos en un mismo cuarto porque como mencioné, o sea, a nosotros nos ha pasado demasiadas historias paranormales. En ese tiempito fue que mi mamá un día asomó por la ventana y ella en un poste vio a una virgen con el niño Jesús en las manos. O sea, ella se asomó en la noche, en la madrugada y ella vio eso. Entonces, gracias a ese suceso fue que esa noche estábamos durmiendo todos juntos porque, o sea, teníamos pánico por lo que ella había visto y nos había mencionado. Entonces estábamos durmiendo los tres en un cuarto, mi mamá, mi hermano y yo, y mi tío estaba durmiendo en el último cuarto. Esa noche ya estábamos acostados, ya habíamos soltado los celulares, habíamos apagado el televisor, entonces ya nos estábamos quedando dormidos todos. Cuando de un momento a otro comenzamos a nosotros escuchar que alguien se estaba quejando, o sea, sonaba como si intentara respirar, como si intentara hablar y no podía, o sea, sonaba como, pero duro. Entonces, pues nos despertamos, mi mamá me miró y ella dijo, ¿qué será eso? Cuando abrimos la puerta del cuarto y salimos, el sonido venía de donde estaba mi tío. Entonces mi mamá fue corriendo y pues yo fui detrás de ella. Yo en ese tiempo tenía aproximadamente 15, 16 años más o menos. Yo estaba en el colegio, yo estaba en el grado 11 más o menos recuerdo. Salimos hacia el cuarto cuando mi mamá prendió la luz y era mi tío, él era el que estaba haciendo ese sonido. Y entonces apenas nos prendió la luz, mi mamá
Le dijo, es una bruja y usted se me va de la casa. Ella la echó. Entonces apenas la echó, mi tío se levantó y él dijo que tenía algo encima que no lo dejaba moverse ni lo dejaba respirar. O sea, estaba encima de él. Y ese día se sentía una presencia muy fuerte. Mi mamá la echó. Nosotros creemos saber quién es. Y, y fue básicamente eso. Mi tío se volvió a acostar como si nada y al otro día normal. Wow. Sí, es que no sé por qué aquí como es como muy normal ese tema, pero cuando yo escucho historias de brujas de otros países, sí hay como cosas muy distintas, ¿no? Sí, Pero pues bueno, este fue el primer episodio de nuestro podcast Parchados entre las sombras. Como saben, la idea es contar nuestras historias, nuestras anécdotas, las de los demás, invitar gente y también hablar de temas interesantes, y como, sobre como ovnis, puede ser ovnis, temas Waka, huacas, encantamientos, experimentos bizarros, el todo ese tema, todo tipo. lo que sea del tipo de misterio. Entonces, nada, espero que les haya gustado, Lo hayan que disfrutado. lo hayan disfrutado, que sigan frecuentando este podcast. Dejen sus preguntas, sus historias ahí en los comentarios. Sí, la idea es que podamos hacer comunidad y también escucharlos a ustedes y poder darle voz a sus historias, en caso tal de que las tengan. Muchas Y gracias. listo, gracias.